Hola, un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta video presentación tiene como tema los orígenes de la educación especial en Costa Rica y sus etapas históricas. Para dar inicio a esta presentación, iniciaremos precisamente brindando la agenda que contempla esta presentación, iniciando con una introducción para poder motivarles a seguir investigando sobre este tema. Seguidamente se atenderán algunos aspectos fundamentales que se consideran como orígenes de la educación especial en Costa Rica. Posteriormente explicaré las etapas por las cuales ha transcurrido la educación especial. No solamente a nivel de Costa Rica ha ocurrido estas etapas, sino a nivel internacional, como es la exclusión, la segregación y la integración e inclusión. Eh, Posteriormente, brindarles algunas conclusiones relacionadas con este tema y ofrecerles la referencia para efectos de que continúen ustedes ampliando el tema. Bueno, entonces, bajo ese sentido, la introducción permitirá poderles motivar para que sigan, de hecho, con la investigación relacionada con los orígenes de la educación especial. Y empezando con el tema para poder comprender el camino que ha recorrido la educación especial. No es solo una mirada al pasado, sino reconocer cómo las luchas, los avances, las transformaciones han construido el sistema educativo con el que hoy contamos. Las historias son importantes, ¿verdad? En el escenario para poder comprender quiénes somos hoy. Entonces quiere decir que de dónde venimos, dónde es que nos encontramos y cuál es el futuro. Analizar su evolución nos permite valorar los esfuerzos que han hecho posible el acceso a la educación para todas las personas sin importar sus condiciones. En este escenario, la educación especial ha brindado aportes muy importantes a la educación del país y por supuesto para poder promover el acceso a la educación a todas las personas. Y esta mirada histórica nos invita a reflexionar sobre los logros alcanzados a través del tiempo, sobre los desafíos que aún enfrentamos para garantizar una educación verdaderamente inclusiva, equitativa y de calidad. Entonces, bajo este escenario, nos disponemos a escuchar algunos aspectos, algunos detalles importantes que han marcado los orígenes de la educación especial en Costa Rica. Como primer punto, antes de que el Estado costarricense asumiera de manera formal la educación especial, hubo iniciativas de personas, de personas que consideraron importante el reconocimiento de la atención de las personas con discapacidad. Y como esas personas se concentran principalmente en Fernando Centeno Güell, una persona que estudió en el extranjero, precisamente el tema de la pedagogía enfocada en la educación especial o enfocada en atender a la población estudiantil con discapacidad, y el doctor Fernando Quiroz. Ambos fueron personas visionarias en el tema de atender a la población con discapacidad y pues obviamente junto con personas de la sociedad civil, las familias y demás, detectaron la necesidad de atender a los niños y a las niñas en condición de discapacidad, principalmente el área sensorial, con discapacidades mentales y también físicas. Obvio que los inicios de este proceso bajo
esta responsabilidad de don Fernando Centeno y Fernando Quirós le dieron la posibilidad de sistematizar, ir sistematizando la experiencia, ¿verdad? Para poder establecer esta, esta forma, ¿verdad? De enseñanza de la población estudiantil. Entonces, don Fernando Centeno fundó entre los años 1939 y 1940 la primera escuela de enseñanza especial. Si bien es cierto, esto es un hito que se posiciona en el ámbito privado, como les decía, ellos sistematizaron toda la experiencia, los informes que se destacaron para poder presentar a la parte política la necesidad de atender a la población estudiantil en condición de discapacidad y por supuesto nace entonces lo que hoy conocemos como el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, con el apoyo estatal en su sostenimiento. Esta institución fue pionera en visualizar a las personas en condición de discapacidad en Costa Rica. Posteriormente, ¿verdad? Ya para el año 1944 se aprueba la ley constitutiva número 61. Esta ley declara de interés público la educación, la atención educativa de niños con discapacidad. Crea la Escuela de Enseñanza Especial con secciones especializadas. Y entonces ahí se determina que este centro educativo va a tener tres departamentos. Un departamento que se encarga de población estudiantil con retraso mental mencionada en ese momento de esa forma. Hoy eh, la población con discapacidad identificada es discapacidad intelectual. Sordomudos y defectos del lenguaje, así se llamaba en aquel momento. Son términos que no utilizamos en la actualidad, sino que, bueno, estamos hablando de población estudiantil sorda. Y el otro departamento que atendía personas ciegas y ambliopes, que hoy se define como el Departamento de Discapacidad Visual, bajo supervisión en este momento del Estado a partir de 1944. Otro hito importante es la creación de la educación que la educación especial coincide con un periodo importantísimo en nuestra historia como país, y es la expansión del estado eh, de bienestar y reformas sociales. Recordemos que los años 40, entonces la importancia de todo lo que fueron las reformas sociales, el avance en derechos ciudadanos en Costa Rica, la educación gratuita, obligatoria y ciertas políticas de salud pública y infancia influyen en que la discapacidad deja de ser un tema solo y exclusivamente médico o privado para convertirse en una responsabilidad estatal. Entonces, vean cómo esas ideas iniciales, ese reconocimiento de la población estudiantil en condición de discapacidad de ser atendida desde el ámbito pedagógico, también obtiene un nicho muy importante en todo el proceso de reforma que vivía nuestro país en los años 40. Eh, También tras la oficialización de la educación especial, en ese momento, en esos años 40, hubo un crecimiento de servicios segregados. En los primeros tiempos, ¿verdad? O sea, en los años 40, 50, 60, por ahí, de lo que se llamó en su momento escuelas de especiales, hoy centros de educación especial. Para estos centros se crearon para diferentes tipos de población con discapacidad. Entonces, habían centros educativos que
se identificaron exclusivamente para población con discapacidad motora o población con discapacidad múltiple, población con discapacidad intelectual, población con discapacidad psicosocial, y así fueron surgiendo. Estos centros se dieron principalmente en las provincias o cabeceras de cantón, que hoy suman 19 centros en nuestro país, y que desde hace bastantes años atrás dejaron de pues crearse bajo, pues hoy respondemos a otros modelos de atención de las personas con discapacidad. Con el tiempo se empieza a generar otro tipo de servicios, ampliando la educación especial. Esta vez a eso de los años 70 y 80 y 90. En los años 70 se da un auge de lo que son las aulas integradas. Estas aulas integradas se ubican en las escuelas regulares y se posicionan en tres especialidades: en la discapacidad intelectual, en la discapacidad múltiple y para personas sordas. Em, También, posterior a ello, se empieza a abrir servicios de la educación especial que se ubican en los centros educativos de secundaria, que fueron los que por mucho tiempo se llamaron prevocacionales, hoy llamados servicios de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional. Y para los años 90 y hasta la actualidad, la proliferación de lo que son los servicios de apoyo educativo para responder a distintos grupos poblacionales en condición de discapacidad que se ubican matriculados en la educación regular principalmente. Entonces, igual vemos cómo los servicios han ido también transformándose o dando mayor énfasis, ya no tanto en los centros de educación especial, o ya no tanto en aulas integradas o en tercer ciclos y ciclos diversificados, sino que también se ha dado una fuerza importante en lo que son los servicios de apoyo para poder atender a la población estudiantil matriculada en la educación regular. Eh, por último, un aspecto importante dentro de todo este escenario histórico es que a lo largo de todas estas décadas se fortaleció el marco normativo, ¿verdad? Las leyes que fundamentan la educación especial en nuestro país, em, igual así como la ley constitutiva número 61, posteriormente dentro de la ley fundamental de educación en 1957 se incluye la educación especial, se define la educación especial por primera vez en la ley fundamental de educación, y posteriormente también en los años 90, principalmente bueno, en 1996 y 97, que se da todo un escenario, un hito histórico importante en nuestro país, es la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que también tiene un elemento importantísimo a nivel internacional, porque se daba también en esos años, en el año 1994, la Convención de Salamanca, que cuando tengamos en mano ambos documentos vemos que tienen el mismo espíritu, que es la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y un último referente legal internacional es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en nuestro país a través de la Ley 8661, que nos lleva a reflexionar sobre el derecho a la educación inclusiva que tiene la población estudiantil en condición de discapacidad. Entonces, estos elementos que conforman la historia, hay muchos más y más de qué hablar sobre esto, pero al menos estos elementos nos da pie también a identificar esas etapas
por las cuales ha pasado la educación especial en nuestro país. Esas etapas históricas que vamos a ir relacionando esos hechos relevantes con las etapas por las cuales pasó y está en este momento la educación especial. Estas son la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. ¿Cómo se entiende la exclusión? Entonces, la exclusión es la negación o falta de acceso al sistema educativo para las personas con discapacidad. Entonces estaríamos hablando probablemente antes de los años 40, donde no se pensaba en que las personas con discapacidad no tenían que ser escolarizadas o tener el derecho a un proceso educativo. Se da una ausencia importante de instituciones, de recursos, de apoyo estatal y la visibilidad social que se tenía de las personas con discapacidad. Entonces podríamos pensar en que estas personas se encontraban en sus casas en muchas circunstancias, en condiciones de mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Por el poco apoyo que se le brindaba. La discapacidad se entendía principalmente como algo deficitorio, un problema médico sin ningún rol educativo. Entonces era un tema de salud pública. Para también pensar en que la población con discapacidad, las familias y la religión asumían la carga de atender a la población con discapacidad, y desde ahí se empieza también a dar un escenario de internados para poder atender a la población. Incluso Costa Rica fue parte de ello. Población estudiantil con discapacidad que vivía en zonas alejadas también venían a internados específicos para poder ser apoyados y atendidos. Y bueno, como les decía, no es una cuestión solamente a nivel nacional, sino que por algo tenemos, digamos, la historia del jorobado de Notre Dame, ¿verdad? Que era un tema, digamos, que se desarrolla también en un aspecto religioso. Pocos derechos legales reconocidos para las personas con discapacidad, por decir que pocos y no decir que nulos. Em, de la exclusión pasamos a la segregación, y aquí es donde los años 40 nos enfrentamos a este posicionamiento, donde se hace una separación de las personas estudiantes en condición de discapacidad del sistema educativo regular. Entonces, se les brinda la educación en ambientes segregantes, pero no pueden estar en la educación regular. Entonces se ubican en entornos diferentes bajo el argumento que necesitan una atención distinta para poder ser después, digamos, aceptados o ser visibles en la sociedad. Es aquí donde se da la creación de las escuelas especiales, hoy llamados centros de educación especial, separados para distintos tipos de discapacidad, como lo explicaba en los aspectos históricos. Los servicios educativos separados por planes de estudio diferentes al del sistema regular. Entonces, igual dentro de la misma condición de discapacidad, segregados. Las personas con discapacidad visual aparte, las personas con discapacidad intelectual aparte, y así sucesivamente. Se da una formación de docentes especializados de manera aislada a lo que sería la educación, eh, pensado principalmente en comprender la condición de discapacidad, ¿verdad? Pero alejado también del referente curricular. La estimación social, estigmatización, perdón, social, invisibilidad en el sistema regular de la población con discapacidad. Entonces, si bien es cierto,
brinda el derecho a una educación, pero esta educación es segregante. Y de aquí empezamos a reflexionar si es segregante, qué pasa en la actualidad con los centros de educación especial, porque nuestro país todavía los mantiene. Y ahí es donde empezamos a hablar de que coexisten los modelos de atención de las personas con discapacidad. Entonces, estos datos históricos más las etapas por las que ha pasado la educación especial también se va a relacionar con los modelos, el modelo rehabilitador, el modelo social, etcétera, que son los últimos en los que hemos transitado. También se relaciona directamente con estas etapas por las cuales ha pasado la educación especial. La integración que inicia incluso en los años 70, ¿verdad? Se da una proliferación de servicios de la educación especial, pero entonces ya no de manera segregada, aparte de la educación regular, sino que son servicios de la educación especial, pero que se encuentran en las escuelas y en los colegios. Entonces, se da un auge de lo que son las aulas integradas, que se les llamaba en ese momento como aulas diferenciadas dentro de la educación regular para estudiantes con necesidades especiales, porque en ese momento se hablaba bajo ese término. Empezaron a introducirse en los años 70 y las personas estudiantes con discapacidad permanecen en los centros educativos regulares, pero en servicios específicos, de la educación especial. Si lo vemos de esa manera, pues ok, están en un mismo ambiente, centro educativo, pero todavía separados de la demás población estudiantil. Incluso se data de que población estudiantil o esas aulas integradas eran construidas en el lugar más lejano del centro, los recreos o los recesos eran completamente diferentes a los de la educación regular, y por como fue pasando el tiempo ya fueron siendo menos excluyentes, siendo siempre eh, digamos, atendiéndose de manera separada. También hay un auge a partir de los años 70 de aulas integradas, servicios de tercer ciclo y cuarto ciclo, lo que hoy llamamos eh, tercer ciclo y diversificado vocacional. Los apoyos educativos vienen también se empiezan a hacer apertura de apoyos, de servicios de apoyo educativo, pensando en la población que egresan tanto de los centros de educación especial o de las aulas integradas para ir y ser parte de la educación regular. Mucha población en condición de discapacidad que se encontraba en estos servicios, entonces ya se empezaba a ver en los años 90 principalmente el reconocimiento de la población estudiantil para ser atendida en la educación regular. Entonces aquí es donde se da una importante creación de servicios como las aulas recurso, que así se llamaban antes, hoy los servicios de apoyo a problemas de aprendizaje, los servicios de terapia de lenguaje y así un sinfín de servicios que atendía a la población estudiantil en condición de discapacidad que permanecía en las escuelas regulares. Y por supuesto también se da una serie de políticas estatales que promueven la escolarización de estudiantes con discapacidad en establecimientos de la educación regular con adecuaciones de acceso y curriculares. Recordemos que estos son los años 90, aquí es donde se da la ley 7600 y es donde inicia todo el tema de las adecuaciones de acceso y curriculares. Y por último, la etapa de la inclusión,
que es la etapa más reciente en la que se encuentra, digamos, la más reciente y es en la que se encuentra la educación especial. Entonces, es un reconocimiento legal de que todas las personas estudiantes tienen el derecho a educarse en el mismo entorno educativo. Eso sí, con los apoyos educativos que requiera esa persona. Ocurre que los estados, en este igual, pasa en Costa Rica, que a veces el recurso, ¿verdad?, que se necesita para poder brindar estos apoyos educativos es muy poco y a veces las personas en condición de discapacidad eh, no tienen los recursos necesarios también para poder, eh, digamos, tener una educación más acorde y responder a su requerimiento de apoyo. También hay otro posicionamiento que no necesariamente es que tenemos que tener un montón de aspectos, de, de recursos, ¿verdad? Para que las personas gocen de ese derecho. Entonces hay también ese otro posicionamiento. La inclusión, ¿verdad?, nos lleva a la identificación de barreras que enfrentan las personas para participar, para aprender y permanecer en el sistema educativo, dejando atrás la concepción de necesidades educativas especiales. Ya no es identificar una necesidad educativa especial de alguien. Ahora toca identificar cuáles son las barreras que las personas enfrentan para poder participar y aprender. Y a veces una de las barreras es la actitud con la que nosotros asumimos este reto. Entonces, esa es la reflexión o el llamado que hace principalmente la educación inclusiva. Eh, También hay un llamado importante del enfoque de la diversidad, el reconocimiento de que el ser humano es altamente diverso y esa diversidad debe atenderse en las aulas, utilizando todas las estrategias, todos los recursos y apoyos educativos necesarios. Entonces, la inclusión no es una acción específica de que alguien esté en el aula, como si lo ocurrió en la integración, que las personas estaban físicamente nada más. El proceso, la etapa de la inclusión es que no solamente esté físicamente, sino que además se reconozca el derecho que tiene a ser educado en este ambiente, darle lo que requiere, otorgarle esos apoyos que requiere, ¿verdad? Y que experimente, que participe y que aprenda con sus iguales. Estas cuatro etapas marcan la educación especial y ahí era donde empezábamos a reflexionar de que por qué los centros y por qué las aulas integradas y por qué los estudiantes en la educación regular. Costa Rica enfrenta esa situación. Costa Rica eh, internacionalmente es señalado por eso, ¿verdad? Porque todavía coexisten estos servicios, están. Y bueno, eh, debe de pasar un tiempo importante también para poder ir construyendo como sociedad una mejores oportunidades para las personas y bueno, las intencionalidades, mejores procesos de formación y etcétera. Em, Esto me da a mí la oportunidad de poderles brindar tres, tres conclusiones importantes de todo este proceso que he explicado. La primera es que la educación especial en Costa Rica nació gracias a las iniciativas de personas visionarias como don Fernando Centeno Huel, pero su consolidación fue posible solo cuando el Estado asumió la responsabilidad legal y estructural de garantizar el derecho a la educación para las personas con discapacidad. Si bien es cierto, fue
un momento histórico a nivel privado, perdón, no fue hasta el momento del reconocimiento de la educación especial a nivel estatal. La segunda conclusión es la evolución histórica desde la exclusión hasta la inclusión. Refleja un cambio profundo en la forma en que la sociedad y el sistema educativo comprenden la discapacidad. Esto es un reto importante, falta mucho por recorrer, ¿verdad? Pero igual se ha trascendido de este enfoque médico y segregante hacia un enfoque de derechos, equidad y adaptaciones al entorno educativo para promover la educación de las personas en condición de discapacidad. Y la última conclusión es que a pesar de los avances normativos, pedagógicos, eh, todas las leyes que existen y las orientaciones para mejorar el sistema educativo y poder dar mejores oportunidades a la población con discapacidad, aún se enfrentan retos para alcanzar una inclusión o una educación inclusiva plena y efectiva para las personas con discapacidad. Y esto exige una transformación continua de las políticas, de las actitudes y de las prácticas que ocurren en los centros y fuera de los centros. Lo que nosotros inclusive hacemos ante la sociedad fuera del centro, el reconocimiento de la población con discapacidad. Estas tres conclusiones nos permiten también reflexionar de este recorrido que se ha tenido en la educación especial a nivel de país. Les dejo estas referencias para que ustedes puedan seguir construyendo y ampliando este panorama histórico y no me queda más que agradecerles por la atención sostenida que mantienen en este momento sobre este tema. Les agradezco mucho.